bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en el lugar adecuado y estamos agradecidos con el Señor. ¿Sabe? Porque cuando nadie daba nada por nosotros, ¿verdad? Cuando la humanidad estaba caída, el amor de Dios es tan grande, amén, que nos dio a Cristo Jesús y vino acá a la tierra, nos dio las buenas nuevas de salvación. Y al irse, hermanos queridos, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, amén. Pero además de eso nos dejó, hermanos amados, el Evangelio, las buenas nuevas, su palabra. Y gracias a eso estamos acá, amén, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero para que vivamos el Evangelio no es difícil. Algunos dicen, ay, es que la vida cristiana es aburrida. ¿Quién dijo que era aburrida? ¿Quién dijo que era cansada? Si tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, amén, estamos gozosos. Muéstrele una sonrisa ahí a su hermano, ¿verdad? Y dígale, hermano, tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, amén. Usted no vino peleado acá, ¿verdad? Y es que el Evangelio que el Señor nos dejó, hermanos, es poderoso para derribar toda fortaleza. Yo quiero invitarles acá, hermanos, que juntos leamos esta porción que está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es un versículo que lo hemos leído, lo hemos compartido, y siempre que lo leemos nos alegra el corazón, ¿verdad? Hay gozo en nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. Dice este versículo, porque no me avergüenzo, ¿de quién? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amén, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos, hermanos queridos. Usted y yo no nos avergonzamos del Evangelio. Y aquí la palabra lo dice, es poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos esta palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Pero se ha dado cuenta usted, yo le voy a llamar la atención acá, que este Evangelio transforma al ser humano. Y si a usted no lo ha transformado, es que porque no le ha amanecido todavía. A todos el Evangelio nos transforma, amén. Pero hay algo que a mí me inquietaba y me hacía estas preguntas. Estamos viviendo ahorita violencia en todos los ámbitos. Estamos viviendo momentos difíciles y hay violencia generada en la casa, violencia en los colegios, violencia en las universidades, en el trabajo, en la calle. Actualmente se vive violencia, aún porque en San Miguel hace demasiado calor.
¿verdad? Ayer teníamos quizá como 40 grados. Y usted quiere hablarle a la otra persona y el mismo calor la hace que ande crispado los nervios. Y nos encontramos eso en las calles. Y yo me pregunto, bueno, ¿y el evangelio que tenemos nosotros, que es poderoso para derribar toda fortaleza, qué está haciendo en nuestras vidas? Pregúntese usted, ¿qué está haciendo el evangelio? ¿Qué está produciendo en nuestras vidas? ¿Está produciendo esos cambios que Cristo Jesús quiere que se den? Entonces nosotros no vamos a generar violencia. Amén. Y cuando se da esto, hermanos queridos, es por malos entendidos y las malas relaciones interpersonales que el mundo está viviendo hoy. La voluntad de Dios es que toda nuestra familia se convierta al Señor para vivir este evangelio. Toda nuestra familia se convierta al Señor. Pero nosotros tenemos que ser comunicativos, ¿verdad? Tenemos que anunciar, tenemos que decir lo que estamos viviendo, tenemos que comunicar. Y el Señor, hermanos queridos, comienza transformando a nuestra familia. Amén. Va a comenzar por eso. Dios ha hecho un pacto con la familia, fíjense. Y yo le invito a que vayamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 en adelante. Esta palabra es para nuestras familias. El evangelio es poderoso para cambiar, transformar nuestras familias. Y dice 1 Corintios 7, versículo 10 en adelante. Pero a los que están unidos en matrimonio, amén, mando no yo, dice el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué está llamando Dios la atención a las familias? Hermanos queridos, porque Dios quiere una familia sana. Amén. Dios quiere una familia fuerte. Amén. Porque si hay una familia sana, si hay una familia fuerte, yo le he dicho siempre, hay una comunidad sana, fuerte, hay un país fuerte y igualmente una iglesia fuerte, unida. Amén. Y eso es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere el Señor. Me pregunto, y usted también hágase la pregunta y no me la conteste, ¿cómo está su familia actualmente? ¿Cómo estará nuestra familia? ¿Sabe? La familia ha sido establecida por Dios. Amén. Yo le invito a que vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Desde ahí el Señor estaba estableciendo la familia. Amén. Una familia para que le adorase, para que le sirviese. Y la puso, ya nosotros conocemos, en un pedacito de cielo. Le pregunto, ¿es un pedacito de cielo su hogar? Habrán diferencias, habrán fricciones, pero Dios nos ha llamado a que convivamos juntos. Amén. Que toda la familia, no está diciendo solo esposo, esposa, también los hijos. Amén. Porque esta es la base de la sociedad. Esta es nuestra base. Es imposible tener una sociedad en paz si la familia está en guerra. Amén. Usted debe estar preocupado, como yo, por nuestras familias. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es tener la familia fortalecida. Amén. Que todos estemos dentro de su voluntad. Y aquí la palabra lo decía, mire, si usted tiene un esposo que no es creyente, no va a pensar en separarse, ¿verdad? Sino que conviva con él, porque aquí la palabra lo dice que está bajo la promesa. Amén. Y si el esposo es creyente y ella no, también está bajo la promesa, y los hijos son santos. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que toda la familia sea salva. Veamos lo que dice acá en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 26. Aquí, hermanos queridos, se da un hecho sobrenatural, ¿verdad? Y del cual vamos a estar hablando en estos momentos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Estaba preso Pablo y Silas por anunciar estas buenas nuevas. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si es en El Salvador en esta época, no encuentran a nadie ahí. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo dejo hasta ahí. No era fácil la situación que estaba viviendo Pablo y Silas. Por anunciar esta palabra, por anunciar este evangelio, el que trastorna, dice, al mundo, el que transforma también las vidas. Ellos lo anunciaban. Y por eso estaban presos. Y no crea que lo habían dejado en la prisión o en la celda más cercana de la puerta principal. Los habían, dice, colocado en el calabozo, o sea, en la parte más profunda donde no hay luz más que oscuridad. Y para que no se escapen esto, les dice, bueno, hay que encadenarlos a un cepo, hay que ponerles ahí grilletes, ¿verdad?
para que no se vayan. Pero ellos estaban, hermanos queridos, alabando a Dios en medio de las dificultades. ¿Y qué enseñanza nos deja esto, hermanos? No importa la dificultad, no importa la situación que vivamos como familia, no importa qué estemos pasando, pero alabemos y glorifiquemos al Señor. Amén. Porque Él nos da la respuesta. Dice la palabra que de repente vino un gran terremoto. Fíjense que los de la ciudad no lo sintieron. No lo sintieron, eso se dio solamente en ese lugar, en la cárcel. Y aquel hombre rústico, aquel hombre acostumbrado a vivir de custodio, aquel hombre que estaba ahí, como quien dice, insensible ante las situaciones, cuando vio que estaban abiertas las puertas, dijo: aquí me mato, porque la autoridad a quien yo voy a rendirle cuentas van a hacer lo mismo. Y hermanos queridos, allí estaban los presos, no se habían ido. Y como le dije, si hubiera sucedido en este tiempo, nadie hubiera quedado ahí. Se hubieran llevado hasta las tablets, las computadoras, los celulares, todo lo que tienen ahora, se lo hubieran llevado también. Pero ellos estaban ahí, y él queriendo matarse por la misma situación. ¿Sabe? Que Pablo y Silas le dijeron: aquí estamos, no nos hemos ido, y los presos tampoco, aquí están. Y entonces él dice: pero ¿y qué debo hacer? Fíjense que no se preocupa por todo lo que estaba pasando, sino que se preocupa por su vida. Bueno, señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Le dice. No les digo: mire, ustedes van a ser mis testigos, ¿verdad? Porque no se fueron. Hubo un terremoto aquí, pero aquí están todos. Se abrieron las puertas de las prisiones, pero tampoco se fueron ustedes. Entonces, estoy bien, ¿verdad? Sigan ahí, ¿verdad? Presos. No, hermanos queridos, vean lo que dice los otros versículos. Y aquí está la respuesta. Cuando él dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Usted recibió el evangelio, usted recibió la palabra de Dios, pero ¿cuántos se han convertido de su familia? Están bajo la promesa, cierto, pero tiene que usted estar preocupado como este carcelero, diciendo: bueno, ¿y qué debo hacer? Y le dicen: cree tú. ¿Y quién más? Bueno, y vas a recibir esto. Allí venía ya todo el premio para ellos, hermanos queridos. Dice la palabra: y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo Jesús? Levántenme la mano, por favor. Dios les bendiga. Y este hombre recibió la palabra del Señor. Dice en el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que él se olvidó de cuidar los otros que estaban presos ahí, ¿verdad? Y se fue a su casa, se fue a contar lo que había pasado. Y digo que el pueblo no sintió nada porque no se levantaron los demás, ¿verdad? Si no, ahí los hubieran capturado y dicen: no, estos son los que están alborotando la ciudad, están presos, mándenlos de regreso. Y si usted lee conmigo, dice: y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Si usted está preocupado solo por su vida como cristiano, yo le digo, corrijamos. Porque no solamente su vida, no solamente usted se va a ir al cielo, ¿y su familia? ¿Dónde? ¿Ven? Y mire, y esa es la tarea grande que tenemos, es demostrar que este evangelio es poderoso para derribar toda fortaleza. Amén. Que no me avergüenzo del evangelio. Usted y yo debemos de estar preocupados primeramente por nuestra familia. Y este hombre eso es lo que estaba haciendo. Preocupado por su familia. No dijo, bueno, solamente a mí, ¿verdad? No, dijo, vámonos a mi casa, les voy a lavar las heridas. Y se regocijó con ellos. Y dice que esa misma noche fueron bautizados. Un poder transformador. Cristo Jesús llegó a esas vidas. Amén. Ese es el cambio que ofrece el evangelio. Ese es el cambio que ofrece nuestro Señor. Y hermanos queridos, ellos no generaron esa violencia. Estaban viviendo a Cristo Jesús. Y nuevamente pregunto, hermanos, ¿habrá violencia en nuestros hogares? ¿Habrá situaciones difíciles? Y muchas veces no nos preocupamos por la familia. Nos quedamos callados o no hacemos nada por nuestra familia. Y hermanos, y los problemas en la familia son por la falta de buenas relaciones. Y el evangelio son buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas para cambiar situaciones difíciles que pueden generarse en violencia en nuestros hogares. Se está viendo demasiada violencia afuera, en el mundo. Pero ¿en los hogares de los cristianos cómo estamos? De repente va a aparecer una hermana con tamaños moretes, no es que fue una caída. De repente puede aparecer un hermano todo arañado. Fue el gato, ¿verdad? O la mascota que tenía. Hace poco yo tuve una entrevista con una hermana, no es de la congregación. Y llega y me dice, necesito que me ayude con mi hijo, porque está rebelde. ¿Asiste a una iglesia? ¿Es cristiano? Sí. Comencemos a hablar de usted, le digo. Porque le vi que como el gato le había hecho señales así, ¿verdad? Toda con aruños por todo el cuello y acá. Y nos damos cuenta que habían problemas serios en la familia. Y todos cristianos evangélicos. ¿Qué imagen de Dios estamos proyectando? Este carcelero feliz pensó en toda su familia. No dijo solo yo, ¿verdad? Sino que toda la familia. Él quería proyectar la imagen de Cristo Salvador. Y yo le digo que ese hombre no quedó así, ¿verdad? Porque en esa misma noche recibió la salvación, su nombre inscrito en el libro de la vida, fiesta en los cielos y el sello del Espíritu Santo. Él decía, ¿cómo puedo ser salvo? Y también corrió para su familia. Hermanos,
¿Cómo cambiar esto que se está originando hoy en día? No podemos bajar la guardia y decir, ya no voy a orar por la situación de mi país. ¿Se acuerdan que en la iglesia se ha estado orando desde el año pasado? Yo no creo que usted ha bajado la guardia, ha dicho, no, ya esto ya no se compone, ¿verdad? Ya ni sigo orando. No, es que ya no lo dijo el pastor, por eso no. Comencemos, hermanos, reiniciemos en nuestros hogares, compartamos con nuestra familia. Y hermanos queridos, porque el Señor nos ha llamado a paz. Amén. Nos ha llamado a paz. ¿Y cómo cambiar esto? El evangelio es la cura total de las malas relaciones. ¿Y qué tenemos, hermano? Malas relaciones con Dios, malas relaciones con el prójimo, malas relaciones con nosotros mismos y malas relaciones con la familia. Dios quiere componer esto. Dios quiere arreglar esto. Sabe que el Señor nos ha dejado en su palabra, y vamos a Romanos capítulo 5, no una gran tarea, ¿verdad? Romanos capítulo 5 versículo 8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Si nosotros hemos recibido la reconciliación, hermanos queridos, también debemos de estar reconciliándonos con Dios. Amén. Fíjense que si no hay paz con Dios, no hay paz con nadie. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Está así a medias? ¿O está bien? Porque muchas veces podemos decir, no, yo soy cristiano evangélico, ¿verdad? Yo asisto a una iglesia, yo ando la Biblia debajo del brazo, pero mi relación con Dios, no sé cómo estará. Pero es que yo estoy en 2, en 3, en 4, en 5 ministerios y ahí me muevo y yo estoy sirviéndole al Señor. No, la relación personal con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Fíjense que en el Salmo 127:1 hay una palabra linda aquí del Señor que nos dice en este Salmo. Búsquelo, ya lo conoce también. Muchas veces nosotros somos los que con nuestras capacidades queremos hacer todo, ¿verdad? Y la relación con Dios está en un grado o en un nivel bajo. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Todo está en el Señor. Amén. Él es el que edifica la casa. Él es el que los consuela. Él es el que nos mantiene vivos. Amén. Y no podemos estar diciendo, no, si yo lo arreglo todo, ¿verdad? Pero ¿cómo está esa relación con nuestro Dios? ¿Le dedicamos tiempo? Para eso nos llamó el Señor.
Para eso nos llamó el Señor, para que le sirvamos, para que le adoremos. Y siempre decimos esto, ¿y por qué solo el domingo, pues? ¿Está usted edificándose más llegando a las células? Ni sé dónde está la célula. Le vamos a poner un mapa de San Miguel y ahí van a aparecer, vea, los lugares. Que hay actividad tampoco. Pero le pregunto, ¿y la relación con Dios cómo la tengo? No, yo estoy en grado o en nivel máximo, ¿verdad? Pero hermanos queridos, las buenas relaciones comienzan de esa relación que tengamos con nuestro Dios. Amén. Pero ¿quiere usted estar bien en todo? Debe tener paz con su prójimo. Debemos de tener paz con nuestro prójimo. Y hermanos queridos, nosotros somos guarda de nuestro prójimo. Y yo lo he dicho siempre, nosotros somos guarda de nuestro prójimo. Y si no guardamos a nuestro prójimo, tampoco nuestra relación con Dios no anda bien. Ve a su prójimo ahí, lo tiene a la par, salúdelo. Tú eres mi prójimo, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Has venido bien? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? No necesito de nadie. No. Nos necesitamos uno al otro. Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿y tu hermano? ¿Cuál hermano? No, tu hermano Abel. ¿Dónde está? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Como quien dice, ¿y a mí qué me interesa lo que anda haciendo el hermano? No, nos interesa a todos. Amén. Amén. Nos interesa a todos. Y esas son las buenas relaciones que debemos de tener con nuestro prójimo. No solo mi familia. No, pues sí está bien su familia, pero tenemos al prójimo. ¿Cómo están las buenas relaciones ahí con el vecino? Es que me está tirando la basura, me está tirando cosas y yo como soy cristiano no quiero esas relaciones. No. Sembremos unas plantas de maíz ahí y le tiramos esa basura que nos va a dar buenas mazorcas. Dicen que el vecino cerca es mejor que un hermano. Mantengamos esas buenas relaciones. Amén. Mantengámosla. Cuando estamos en buenas relaciones con Dios, tenemos buenas relaciones con el prójimo, tenemos buenas relaciones con la familia. Esto trasciende a donde nos movilizamos. Pero hermanos queridos, debemos de tener paz con nosotros mismos. Cuando han llegado sus hijos y le dicen, mire mamá, ¿y por qué tengo este pelo tan colocho, verdad? ¿Y por qué esta nariz así, verdad? Inconformes. Y muchas veces nosotros también, ¿verdad? Inconformes con la altura. ¿Y por qué, verdad? Tan pequeño. ¿O por qué tan alto, verdad? ¿Por qué me engordé tanto? ¿Por qué estoy tan seco? Señor, ¿por qué? Y el peligro es que hacemos comparaciones de nuestros hijos. Y comparaciones con el esposo, con el vecino, ¿verdad? O con la esposa. No, si es que debía de ser así. Y empieza la señora buscando liposucción, ¿verdad? Buscando cirugías. Así, porque le hace falta, hay que agregarle más, ¿verdad? A los atributos. Hay que ver cómo. Hay que aceptarse como somos. Amén. Así nos creó Dios.
Y los genes así vienen, ¿verdad? Así. Lo que debemos de estar preocupados, hermanos queridos, es crecer y crecer más en lo espiritual. Ser esos hombres y mujeres espiritual. Amén. Porque al final de cuentas, los años llegarán y nos verán las arrugas. Por más que querramos esconderla, siempre llegarán. Amén. Se nos caerán los dientes, dice. Se nos caerá el pelo. Engordaremos, ¿verdad? O vendrán situaciones. Pero hermanos queridos, debemos de aceptarnos tal como Dios nos tiene. El evangelio es poderoso para transformarnos, amén, para cambiarnos, y que no sea la moda, hermanos queridos, que nos esté desesperando, ¿verdad? A los hijos a veces les está desesperando la moda, ¿verdad? Crezcamos en el conocimiento de Dios y llevémoslos a que se acepten tal como son. ¿Y cómo está la paz de Dios con tu esposa? Esposo, ve a su esposa ahí. Es posible que en esta mañana vino un poco serio, ¿verdad? Posiblemente esta mañana ni quería estar acá. Posiblemente usted dice, mire, la que tengo a la par, ¿verdad? Mi esposa, no, aguántesela porque yo aguanto la mía. Vea lo que dice Efesios 6. Ay, hermano, ya va a tratar todo esto con nosotros. Efesios capítulo 6. Estamos hablando de esas buenas relaciones, ¿verdad? Que el evangelio transforma, que el evangelio cambia, y nuestra familia debe tener un hogar seguro y feliz. Amén. Que sea Cristo el centro de nuestros hogares. Efesios capítulo 6. Perdón, capítulo 5. Capítulo 5. Pero está desde el versículo 21. Y aquí está una condicionante. Aquí está cuando comienzan esas buenas relaciones en la familia. Nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dicen que ya se acabaron los tiempos aquellos, ¿verdad?, de la cultura machista en El Salvador. Y para el cristiano también ya desapareció. Esposos no vinieron. Ahí les cuentan, esposas. Ya esa cultura machista, ¿verdad?, entre los cristianos no funciona. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero siempre nos dan recomendaciones de la palabra. Amén. Las casadas. Si yo estoy soltera, no, va a estar casada dentro de poco. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos solo en un área. ¿Cómo, hermanitas? No le oigo. En todo, amén. En todo. ¿Tenemos problemas en los hogares? Sí, hay problemas en los hogares. ¿Tenemos problemas en el trabajo? Sí, hay problemas en el trabajo.
¿Tiene problemas la iglesia? Sí, tiene problemas la iglesia. Pero sabe, pero Cristo los ama, ¿verdad? Cristo ama a la familia, Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, dice. Amén. Y aquí lo que nos pide es que ya no estamos ahí como hacen, ¿verdad?, las organizaciones hoy. Miren, concertémosle, dice. Negociemos. Son las palabras que hoy se usan, ¿verdad? Y aquí la palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hablemos. Que no sea lo que yo creo, ni lo que tú creas, sino que con esas buenas relaciones que tenemos, que podamos estar caminando bien. Amén. Pero solo le dice a los esposos, a las esposas, perdón. ¿Y a los esposos qué, hermano? Hable, porque usted es esposo, ¿verdad? Usted tiene que decir algo de la Biblia que nos dice. Sí, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Mandato de Dios a los esposos. Si no han venido, les cuentan, esposas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. No la sabiduría terrenal, porque es diabólica. La sabiduría celestial de Dios. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis queridos hermanos, quieren que Dios les responda, quieren que Dios nos responda. ¿Qué nos dice? Que tratemos bien a nuestras esposas. Amén. Amén, hermanos. Es que si cuando salgamos de acá y no vamos así, no vamos a tener almuerzo. ¿Es difícil esto? No es difícil, porque el Evangelio nos transforma. Amén. Porque la palabra nos sustenta, porque la palabra nos nutre, porque somos testimonio para otros. Amén. Y ante todo, hermanos queridos, queremos respuestas a nuestras oraciones, que no llegue solamente hasta el cielo falso y reboten, que no tengan estorbo, dice. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y esto nos lleva a tener paz. Paz con Dios, paz con el prójimo, paz con nosotros mismos, paz con la familia. Y cuando hablamos de la familia, ahí debemos de tener esa paz con nuestra esposa, con el esposo. ¿Ay de los hijos qué? Dicen, mis hijos son rebeldes, mis hijos, pero no los trae a la iglesia. ¿Para qué los quiero en la iglesia? Que se vayan a jugar fútbol, ¿verdad? O que se vayan al cine, o que pasen en la computadora, o se vayan a un restaurante. Aquí hay un restaurante, hermanos, que yo he asistido también, ¿verdad? Que por broma decimos que es una célula evangélica, porque allí llegamos todos los cristianos evangélicos. Pero una cosa se observo, llegan las familias con sus hijos y nadie platica. Y si platican es mandándoles mensajitos.
Cada quien está con su phones ahí, ¿verdad? Está con su tablet. Y el otro está enfrente de la comida ahí, cada quien, ¿verdad? Y es bien raro. Y los padres que hemos caído en eso también, que de vez en cuando estamos allí, ¿verdad? Chateando. Y nada de pláticas. Hermanos queridos, por favor, si vamos a esos lugares, díganlo a los hijos, mire, venimos a platicar y venimos a comer. Mientras platicamos y comemos, se hace mejor la digestión. Y en la casa, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestros hijos? Debemos de tener paz con ellos. Amén. Regresemos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1. Hijos, hay hijos acá, ¿verdad? Los trajimos. Amén. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por favor, hermanos queridos, no nos olvidemos de nuestros padres. Amén. No nos olvidemos de ellos. Démosle tiempo. Ay, es que el trabajo no me da lugar a nada. Trabajo las 25 horas. Lleguemos donde nuestros padres. Dediquémosle tiempo. Hablemos con ellos. Sabe que la etapa, y yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Con mis 67 años que tengo. Ya lo dije. Sí, uno no cree. Digo, ya empecé la etapa más larga de la vida, que es la vejez. Y cuando veo algunas personas sufriendo por los hijos porque no se acuerdan o porque no tienen tiempo para ellos o porque los mandaron a un asilo, digo, ¿saben? Me preocupa. Pero no podemos olvidarnos de nuestros padres. Amén. Son ellos los que han dado todo su empeño, su entrega, nos han formado, nos han dado los principios de Dios, hemos estado compartiendo con ellos siempre y hay que acompañarlos hasta los últimos momentos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces acá, como hijos que queremos largura de días, ¿verdad? Sobre la tierra. Y cuando me dicen, ¿quieres vivir más, verdad? Qué bueno, ¿verdad? Pero está en la voluntad del Señor. Como hijos, honremos la memoria de nuestros padres. Y vosotros, padres, dice el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es cierto que no les vamos a provocar a ira, pero el Señor nos manda acá que los disciplinemos. Y cuando digo disciplina, no es que solo voy a agarrar, ¿verdad? Ahí el lazo o qué, o la gallina o el zapato, se lo voy a tirar. No. Disciplina es algo diferente. Hermanos, en esa relación de familia, Dios se manifiesta. Dios ha dejado a la familia una finalidad. Usted como familia
Dios le ha dado un objetivo. Hermano, pero ¿cuál es? En primer lugar, la familia Dios la ha establecido para propagación ordenada de la raza humana. La procreación. El Señor lo que dijo, bueno, multiplíquense. Y a veces nosotros como padres decimos, no, todavía no vayas a tener hijo. Todavía acá. No, si esas son decisiones de nuestros hijos, ¿verdad? Ya se casaron. Pero uno de los fines es esa propagación ordenada de la raza humana. Otra del fin de la familia es promover compañerismo y amor mutuo. La ayuda idónea que tenemos, hermanos, es para compañerismo, es para amor mutuo. El amor es de dos vías, ¿verdad? Si tiene la esposita ahí, póngale la mano, que sea, dígale, mira, aquí estamos para compartir ese compañerismo. Somos compañeros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque ya se acuerdan del compromiso. No les digo nada porque eso se va a ver el miércoles. Para promover compañerismo y amor mutuo. ¿Por qué la familia? ¿Por qué la esposa y el esposo? ¿Por qué Dios los creó así? ¿Por qué? ¿Sabe? La finalidad del esposo y la esposa es para salvarnos de la pasión sexual. Nos salva a la familia de la pasión sexual. Que no nos desbordemos en algo diferente o andar en la calle para un lado y para otro ahí, ¿verdad? No, tenemos compromisos como familia. Y ese es el propósito acá, de una propagación ordenada, de una propagación de la raza humana ordenada, de una salvación, compañerismo y amor mutuo. Y algo que no debe faltar, hermanos queridos, es que la familia sirve para promover el reino de los cielos. Amén. Para promover aquel que es el centro de nuestra familia, Cristo Jesús. Amén. Debemos de estar haciendo eso, hermanos amados. Se genera violencia hoy, lo decía anteriormente. Nos están volviendo insensibles. Y ahí colaboran medios de comunicación, ahí colabora el ambiente que nos rodea. Y muchas veces decimos, bueno, uno más que fallezca, ¿qué? Pues? Pero ¿cuántos son? Y nos manejan los números. ¿Cuántos en este mes fallecieron? 100. ¿Y el año pasado? No, el año pasado fueron menos. No podemos conformarnos como familia. Comencemos nosotros a compartir la paz que el Señor nos ha dado como familia. Amén. Y de esto compartirlo con aquellos que no lo conocen. El carcelero corrió a su casa, hermanos queridos, porque estaba preocupado y necesitaba la salvación, no solamente él, sino que toda su familia. ¿Y nosotros qué? ¿Queremos irnos solos en el rapto? Yo creo que no, ¿verdad? Queremos llevarnos a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos, los queremos llevar, ¿verdad? Promovamos el reino de Dios. Amén. Promovámoslos. Porque la cura de todas estas malas relaciones, hermanos, es Jesucristo y su evangelio. Estamos deseosos que haya paz en El Salvador. Estamos deseosos que haya paz en la comunidad. Tenemos colonias violentas. Pero ¿está orando usted por su comunidad? ¿Está orando por su vecino? El evangelio es poder de Dios. Amén. Para derribar toda fortaleza. Que las buenas relaciones, hermanos, en familia se vivan. ¿Sabe por qué?
porque Cristo Jesús es el centro de nuestra familia. No perdamos de vista eso. Ya no es tiempo de estar peleando en los hogares. Una cosa es discutir y otra cosa es pelearse, ¿verdad? Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estarse peleando con los hijos. Es tiempo de vivir a Cristo. Amén. Es tiempo de hablar de Cristo. Es tiempo, hermanos queridos, que nuestros hijos e hijas estén en la iglesia. Asistan a la iglesia. Amén. Que lean la palabra. Que sean ganados por el buen testimonio nuestro. Donde quiera que vayamos, que no nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Inclinen su rostro y vamos a orar en esto.